Muy bien, pues vamos a comenzar. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente, que es la inteligencia artificial y su impacto en el campo de la programación y el desarrollo de software. Y para eso hemos traído a tres super invitados. Ellos son programadores con una amplia experiencia y voy a presentarlos ahora. En primer lugar tenemos a José Luis Calvo. Buenos días, José Luis. Buenos días, Él Iván. tiene una experiencia amplísima, ha estado en empresas como Microsoft y últimamente acaba de fundar Diverger, que es su propia empresa y es el responsable de inteligencia artificial de Diverger. Así que, bueno, nos va a hablar de primera mano de cómo están usando estas herramientas o cómo ve el potencial de estas herramientas en el futuro, ¿no? Del campo, ¿no? En el que estamos. Luego también tenemos a Pachi Cartelle. Buenos días, Pachi. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues Pachi es uno de esos programadores, iba a decir atípico, pero realmente no es tan atípico, ¿no? Que siempre ha sido un entusiasta de la programación, pero en el momento de elegir la carrera, pues era un momento pre-internet, ¿no? Donde había carreras con muchas más salidas, ¿no? A mí me pasó lo mismo. Y no estudió nada relacionado con la programación, ¿no? Y se hizo ingeniero de caminos, ¿verdad, Pachi? Ujú, sí, sí, Pero sí. nunca ha estado desconectado de lo que es la programación y bueno, y con la llegada de la inteligencia artificial encontró el momento para zambullirse en volver un poco a la programación y ahora se dedica plenamente a eso. Y como veis, también mucha experiencia en programación y sobre todo en la historia de la programación que hemos vivido, ¿no? Desde los años 90 hasta ahora. Y por último tenemos a Antonio Párraga. Antonio también es Buenas. un desarrollador de pura cepa. Tiene muchos años, yo lo conozco desde hace más de 20 años. He coincidido con él en empresas y la verdad es que es uno de esos desarrolladores modelo, ¿no? Que además tiene un canal de YouTube muy divertido, donde ha acuñado Bien. el término de Programming Motherfucker, ¿no? Que es una especie de crítica a todo lo que nos enseñan en la carrera, ¿no? De informática, ¿no? De los procesos, etcétera. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, ¿no? Y él aboga un poco por eso y realmente lo cumple porque, bueno, luego en el entorno laboral él es así, de esos programadores prolíficos que hacen las cosas mucho más rápido que los demás. Luego hablaremos de este tema. Entonces hoy vamos a tratar con ellos tres un tema de actualidad, ¿no? Que es cómo está impactando la inteligencia artificial en el campo de la programación, porque cuando toda esta ola de la inteligencia artificial surgió en aproximadamente desde 2012, ¿no? Se empezó con estos modelos de percepción, ¿no? Que parecía que eran capaces de identificar lo que había en cualquier imagen y automáticamente las aplicaciones de inteligencia artificial que se pensaban en ese momento eran pues la conducción autónoma, todo lo que tenga que ver con robótica, ¿no? Robots que pueden percibir su entorno y hacer cosas, pero nadie hablaba de la programación, ¿no? De cómo podía esto impactar en la programación. De hecho, parecía que era un trabajo pues, de los seguros, ¿no? De donde la inteligencia artificial iba a tardar mucho en meterse, ¿no? Em, Sin embargo, no ha sido así, ¿no? Desde la llegada de los modelos de lenguaje, uno de los campos más impactados ha sido, yo diría que la programación, ¿no? El desarrollo de software, porque siempre hemos tenido herramientas de asistente al programador que lo que hacían era pues, completar el código, completar una función o ayudarte a identificar pues, los parámetros de una función, etcétera, pero ahora mismo son capaces de generar funciones completas o líneas de código explicando simplemente lo que quieres, ¿no? Y esto, claro, tiene un impacto enorme. Sin embargo, también hay voces, sobre todo en septiembre, voy a compartiros un artículo eh, que también es importante para la charla que vamos a tener hoy. Me imagino que lo estáis viendo todos. Bueno, es un post, ¿no? De un desarrollador de software que, bueno, él ya se hace llamar el desarrollador enfadado, ¿vale? O sea que ya sabemos que un poco de crítica, de espíritu crítico tiene que haber, ¿no? En este post donde dice que Copilot y todas las herramientas de inteligencia artificial diseñadas para programadores hacen a los programadores peores, ¿no? Tiene una serie
Os he dejado el enlace en el chat. Tiene una serie de, pues, de explicaciones, ¿no? Porque él piensa que estas herramientas no están beneficiando al desarrollo de software. Pero bueno, se pueden resumir en que cuando un desarrollador depende tanto de estas herramientas, pues pierde un poco la noción de lo que está haciendo, pierde un poco el contacto con la tecnología, entender bien cómo funciona todos los elementos de una tecnología y por tanto pues estas herramientas hacen peores desarrolladores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el debate ya, voy a dejar de compartir. Y yo quería preguntar inicialmente a José Luis, ¿no? Estas herramientas de inteligencia artificial, ¿qué mejoran realmente? O sea, ¿cómo cambian el desarrollo de software en las empresas? Pues, ojo, o sea, claro, empezamos con una pregunta muy amplia. O sea, yo diría que, primero, está bien hablar del ciclo de vida de desarrollo de software, el ciclo de vida completo, Ujú, no solo de una actividad, ¿no? No solo de codificar, porque, por ejemplo, aquí, o sea, el Darren Horrocks en este artículo está muy centrado en la actividad de codificación, yo creo en general casi todo lo que dice. Y luego, o sea, hay una cosa que cambia. Tú hablas 2012, me voy acercando un poco más. Los últimos 5 años, de repente aparecen una serie de modelos que entienden y son capaces de generar lenguaje. Y en verano de 2020, con GPT-3 sobre todo, ¿no? De repente aparece un modelo que dices, ostras, es que no es que entienda y sea capaz de generar lenguaje, sino que entiende lenguaje de programación y es capaz de generar lenguaje de programación. Entonces, a partir de aquí, cualquier actividad relacionada con lenguaje de programación, pues es susceptible de ser automatizada. Voy a decir automatizada y automatizada puede querer decir el 100% o en un porcentaje alto. Puede querer decir simplemente que te ayude, ¿no? Que te ayude en ujú, ese proceso. Y entonces las actividades que afecta el entender o saber generar lenguaje de programación, pues van desde escribir código, entender el código, corregir errores, hacer refactoring, eliminar deuda técnica, generar pruebas. Entonces, lo que ocurre es que, y giro un poco el artículo este de Darren Horrocks, porque él dice, y creo que todo lo que plantea son riesgos reales, o sea, y son preguntas abiertas a cómo va a evolucionar esto en el futuro, pero al final está diciendo, hace a los programadores peores programando, y yo creo que aquí hay otra pregunta que es si el código que se genera es peor o es mejor, y en qué circunstancia, y entonces no si el programador, no tanto si el programador va a desaparecer, sino cómo va a evolucionar la profesión de programador en los próximos años, ¿no? Y también hay un tema temporal de lo que está ocurriendo ahora, de lo que se puede hacer ahora y lo que funciona bien y lo que funciona mal ahora, y luego viendo la tendencia de cómo han sido los últimos 4 años, en los próximos 5 nos ponemos en 2030 y decimos, vale, pero entonces yo creo que hay poca duda, o yo al menos tengo poca duda, de que en 2030 miraremos hacia atrás y diremos, "Jo, ostras, lo que es la profesión de programador ha cambiado sustancialmente en este periodo y creo que es posible que haya cambiado más, que cambie más en los próximos 5 años que lo que ha cambiado en los últimos 50, o sea, desde que se programaba en COBOL y tal, hasta ahora, ¿no? Y entonces en eso estamos. muy bien. O sea, que tú lo que piensas es que esto pueden ser riesgos, ¿no? Que se vayan a dar un poco con el tiempo, pero no es algo que esté pasando a lo mejor hoy o que sea una preocupación hoy, ¿no? En las Y, empresas. o sea, tenemos un montón de ejemplos en otras, o sea, por ejemplo, nos afecta la calculadora a nuestra capacidad de cálculo de cómo multiplicamos, por supuesto. Y entonces hay que tener cuidado con cómo se introduce la calculadora en los niños, porque tienen que aprender el concepto de multiplicar, Ujú, pero ya no tenemos la agilidad mental que a lo mejor se tenía hace 100 años para hacer cálculos mentales porque lo hemos dejado de practicar. Y lo mismo con el GPS, lo mismo con la atención, por ejemplo, con los móviles, ¿no? O sea, cómo afecta nuestra atención, nuestra capacidad de concentración. Y al final unas cosas son buenas, otras son malas. Unas son buenas en unas situaciones, otras son malas.
Y, y entonces creo que hay que verlo en conjunto. Hay que verlo en conjunto y partiendo de que es muy difícil que no cambie. O sea, que estamos en un momento, en mi opinión, de clara transformación de cómo se desarrolla, ¿no? En el día a día, digo, en el detalle de las tareas que se hacen. Muy bien, Antonio, tú utilizas estas herramientas, tú eres un desarrollador muy experimentado, utilizas estas herramientas y si las utilizas, ¿cuál crees que es el impacto para desarrolladores con más experiencia como tú y desarrolladores que están empezando? ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Crees que puede afectar negativamente a los más junior? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues evidentemente las utilizo a diario. Las utilizo por la mañana, por la tarde, por la noche, vamos. O sea, ya no sé vivir sin ellas. El impacto que yo creo que puede tener sobre los programadores, me has preguntado sobre los programadores junior, ¿no? Versus los senior. Pues mira, Ujú. yo lo veo así. Tú habrás contratado seguro a algún programador junior. Todos, al cabo de los años, habremos acabado contratando programadores juniors. ¿Qué sucede? Pues que el programador junior necesita mucha formación, necesita que le supervisemos mucho el código, necesita preguntar cada dos por tres esto cómo lo hace, esto cómo no, ¿vale? Creo que la inteligencia artificial en ese sentido va a hacer que el proceso de engranaje de esos programadores juniors en las empresas sea, por una parte, muy independiente en el sentido de que las herramientas de inteligencia artificial van a ser las que van a supervisar su trabajo completamente, las que cuando suba código, bueno, todos hemos hecho, ¿no? Revisiones de código, ¿no? Y hemos Mm. tirado para atrás el código, lo hemos tenido que explicar. Eso es muy time consuming. Pero, sin embargo, estas herramientas van a ayudar a todo ese proceso seguro. Por otra parte, como va a tener una interacción muchísimo más dinámica que tener que preguntarle a su supervisor, que siempre pues, da más cortes, te esperas, acumulas preguntas, ¿no? En fin, como junior, digo como programador junior, ¿no? Pues en ese sentido va a tener una interacción muy dinámica con estas herramientas, las cuales pues les va a guiar, ¿no? Y les va a facilitar y les va a hacer como mucho más rápido y más productivo su proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, entonces ese es el impacto que yo veo en los programas de junior. Bendito impacto, para las empresas. Y no lo digo desde el punto de vista ahora de persona que tiene que formar a programadores juniors, sino digo desde el punto de vista de que ojalá yo cuando empecé a programar hubiera tenido este tipo de herramientas, ¿no? O sea, hubiera disfrutado y hubiera aprovechado muchísimo más las horas. Y como programador senior, dos cosas las que veo. Por una parte, eh, en contraprestación a lo que acabo de decir de los programadores juniors, te quitas toda esa faena que no es poca cuando empiezan a programar en tu empresa. Luego, por otra parte, como programador senior, senior de que he programado mucho, no senior de 50 años, ¿vale? Eh, pues A ocurre lo ver si ahora, siguiente. espera, no, Ya, es que Antonio, cada vez que espera, digo a ver si programador ahora, senior, digo, hostia, y sobre todo si lo digo en inglés fatal, ya digo programador advanced developer, ¿eh? si nos vamos a meter con Pues la gente de 50 años. No, no, sí, es que yo tengo 50 años casi, si lo digo Pero por no mí, los quiere, no lo ¿sabes? quiere admitir, ¿no? Son los nuevos 25, ¿sabes? Bueno, vamos al debate inicial. Entonces, sucede lo siguiente. Todos los que tenemos muchos años en la programación hemos creado una intuición de lo que es posible y lo que no es posible hacer en la programación, aunque nunca hayamos visitado un área concreta, ¿vale? Da igual que te contrate la NASA o que te contrate el gobierno o que te contrate una empresa que hace, no sé, cría de peces, da igual. Siempre cuando tú te enfrentas a un proyecto y necesitas alcanzar algo, ¿no? O construir algo, intuyes qué es lo que se podrá hacer y lo que no se podrá hacer, ¿vale? Por eso todos hemos hecho una actividad seguro y es acabar en Stack Overflow preguntando cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, porque tú ya intuyes que eso se puede hacer, ¿vale? La inteligencia artificial, bueno, esto lo estará hecho notando Stack Overflow y muchas más. O sea, está dando respuesta a todo eso inmediatamente. Con lo cual nos está acelerando ese proceso de discovery o de resolución de problemas hasta un punto, vamos, increíble. Porque al final, si tú intuyes que algo se puede hacer, la inteligencia artificial te lo puede resolver enseguida y te has ahorrado a lo mejor, sin exagerar, a veces hasta una semana de trabajo.
problemas que a lo mejor tengas en el sistema operativo, ¿no? O que tengas que acelerar un proceso, que tengas que construir por ejemplo, destilar un modelo de inteligencia artificial, cualquier cosa que se te ocurra, la inteligencia artificial te puede dar esa respuesta enseguida. Entonces, al final nos convertimos, no sé si todos habéis visto la película, ¿no? De Iron Man, ¿no? En la cual el protagonista, ¿no? Usa una especie como de asistente para decirle qué es lo que quiere que construya. Él no ha construido nada de esos robots, sino es el asistente el que... Y pues yo veo un poco ese tipo de interacción de que tú imaginas qué es lo que quieres hacer y se lo dices a tu asistente y tu asistente es el que ya te construye el producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el oficio, ¿vale? De programador va a cambiar drásticamente. No sé si Mm. un poco compartir mi visión, vosotros. Sí, yo, Sí, sí, ahora quería preguntarle a... o sea, Sí, sí. porque, o sea, sí estoy bastante de acuerdo, y las dos tienen una perspectiva que puede ser de riesgo, ¿no? O sea, porque es que estamos hablando de cómo evoluciona el oficio, la profesión, y entonces puede haber situaciones que sean delicadas. Y yo creo que reflexionar sobre eso tiene, o sea, tiene mucha utilidad en cuanto a qué va haciendo uno. Por ejemplo, en el caso del que tiene poca experiencia, o sea, creo que lo has orientado exactamente como debería ser, porque el riesgo que tiene es que no lo uses como si fuera un mentor particular, sino que lo uses como alguien que te resuelve. No es lo mismo ir a Stack Overflow y preguntar algo y entenderlo, que copiar y pegar y a ver si va. Porque entonces sí que te está afectando a tu proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces te puedes plantar eh, en 5 años sin haber entendido, que es o sea, lo que decía de la calculadora, sin haber entendido cómo se multiplica, o sea, cuál es la base de diseño, de tal, no sé qué. Y luego, en el caso del senior, el riesgo que veo, y este no tengo mucha respuesta, es, puede haber una situación en la que pues ahora una persona que tiene 20 años de experiencia a lo mejor está haciendo un proyecto junto con 5 o 6 con menos experiencia y está coordinando ese grupo, ¿no? Entonces, se puede dar la situación, no ahora, pero digo a medio plazo, en que esa persona pueda hacer el proyecto solo. Porque con las herramientas de repente dices, pues es que yo lo hago solo, no necesito a 5 o 6 más. Y eso sí genera como, ya no como profesión, pero como industria, un problema de cómo se incorporan nuevas personas a la profesión en el momento en el que la persona que tiene 15 o 20 años lo puede. Que no tengo respuesta, pero son escenarios que continúan esto que estabas diciendo y que uno es cómo lo usas y el otro es cómo puede llegar. Seguramente iremos teniendo un balance entre los dos escenarios, ¿no? Se irán dando Mm. ambos. Sí, si los programadores ya son per se personas solitarias, ¿no? Con esta herramienta que ya tienes que trabajar, el equipo puede ser más pequeño, pues también puede acrecentar eso, ¿no? Mm. Pachi, a ti en concreto, con tu experiencia así particular, ¿no? De que has Ujú. llegado, digamos, al software desde el punto de vista entusiasta y no desde lo académico, ¿no? Que muchas veces es mejor porque no estás contaminado, ¿no? Con un montón de teoría sobre cómo se desarrolla software que por supuesto está obsoleta. ¿Cómo te han beneficiado a ti herramientas estas como Copilot o Cursor, ¿no? Que estamos viendo basadas en Sí, inteligencia artificial? sí, sí. Bueno, por ejemplo, antes de que se consolidasen, ¿no? Estas herramientas, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Cuando salieron las primeras versiones, ¿no? Que podías preguntarle temas de Claro. código, pues claro, o sea, el impacto enorme, ¿no? Porque, claro, por una parte, este tipo de herramientas te permiten un ahorro enorme, ¿no? Del tiempo y la producción de código que funcione, ¿no? Más ágil, ¿no? Bien porque, bueno, pues puedes empezar, ¿no? No tienes el síndrome, ¿no? De la barrera psicológica, ¿no? Del síndrome de la página en blanco, ¿no? Que ya sabéis que es cuando tienes el IDE, ¿no? Y de repente no hay nada, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? Entonces tienes que empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, ¿no? Pues tú con el texto, ¿no? Le puedes indicar, oye, quiero tener vamos a decir, una template, ¿no? Con para hacer esta utilidad, ¿no? Entonces empiezas ahí ya con algo, ¿no? Empiezas con la página en blanco. Y luego, por otro lado, como decía Antonio, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A mí por lo menos me ha pasado unas cuantas veces de
tener un error, ¿no? Buscar y estar mucho tiempo buscando en Stack Overflow hasta que llegas a un post que sabes que en el comentario 200 y pico de abajo del todo, ¿no? Esto, además estoy reviviendo ahora mismo una experiencia similar a esa, ¿no? Encontrabas la solución, ¿no? Claro, después de haber buscado otras soluciones y que no funcionaban, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no? El ahorro del tiempo y esa producción más ágil, ¿no? Luego, por otro lado, consigues una reducción o una detección de los errores y de los problemas que puede tener el código, ¿no? Porque este tipo de herramientas te lo permiten, ¿no? Hay un tema también que es súper importante, ¿no? En la producción de código, que es la documentación, que claro, es como lo que nadie quiere hacer, ¿no? Entonces, esto te lo facilita muchísimo y es súper importante porque, claro, luego ese código es importante para los compañeros que están trabajando contigo, tenerlo bien documentado, pero también para el cliente, usuario final, ¿no? Entonces, y es un horror, ¿no? O sea, el tener que hacer, por lo menos en mi experiencia, Sí, ¿no? eso y los test unitarios, ¿no? Son las Joder, cosas eso que un igual, sí, sí, desarrollador lo nunca mismo, quiere ¿no? hacer. Efectivamente, sí, sí. Bueno, y nadie quiere hacerlo, ¿no? Eso, entonces. Pero son completamente necesarios, ¿no? Es fundamental, ¿no? Para el código. Luego, yo creo que también, a mí por lo menos, ¿no? Me aumenta el nivel de confianza, ¿no? Que yo puedo tener a la hora de desarrollar un código porque precisamente tengo el respaldo, ¿no? De esta herramienta, ¿no? Y bueno, mm, entiendo que en el caso de los juniors, ¿no? Yo soy un senior también de más de 50 años, ¿no? Como decíais antes, ¿no? ¿Eh? Pero es cierto que con, bueno, espíritu joven, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que puede ayudar muchísimo desde mi punto de vista, ¿no? También te puede dar enfoques diferentes, alternativos, ¿no? Al código que tú estás utilizando, vamos a decir, produciendo, ¿no? Puedes pedirle opiniones, ¿no? Y luego, pensando también en el panorama de las empresas pequeñas, ¿no? Porque claro, nosotros vamos a decir que cuando estás trabajando con muchas personas, ¿no? A tu alrededor que están haciendo el mismo trabajo que tú, ¿no? Que se están enfrentando a los mismos problemas, pues eh, em, lo tienes relativamente fácil, ¿no? Porque es mirar al de al lado, preguntarle, ¿no? O en un café, pues preguntarle a alguien, ¿no? Pero pensemos en aquellas empresas pequeñas, con poca gente o con las personas distribuidas, ¿no? En diferentes localizaciones, ¿no? Claro, poder acceder a ese conocimiento colectivo que está dentro del modelo, ¿no? De los modelos, de estas herramientas, en la base de conocimiento que tienen, pues claro, eso es increíble porque estás accediendo al conocimiento universal, ¿no? Entonces, vamos a decir, accedes al mundo, ¿no? Accedes a todos los programadores, ¿no? Ujú. Muy bien, hay un concepto que está también relacionado con todo esto últimamente, ¿no? De la inteligencia artificial, que es el famoso desarrollador 10X, ¿no? Es un concepto que es de antes de que llegaran estas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, es como una especie de desarrollador. El nombre a veces puede dar lugar a equívocos, ¿no? Porque parece que es una persona que sustituye a 10 desarrolladores, ¿no? Pero está más relacionado con, digamos, la capacidad de ese desarrollador para ir muy rápido, ¿no? Y, digamos, hacer el trabajo de forma muy rápida, ¿no? Y producir muchísimo, ¿no? El desarrollador 10X es casi aspiracional, ¿no? Tampoco podemos decir que haya una forma, un criterio, ¿no? De saber si una persona es un desarrollador 10X o no, ¿no? Puede ser más bien algo aspiracional, ¿no? Eh, para ti, Antonio Párraga, porque yo creo que tú eres uno, si existe ese desarrollador 10X, para mí serías uno de esos. ¿Para ti qué es un desarrollador 10X? Bueno, pues el desarrollador X, momento leyenda. Mira, para mí el desarrollador de 10X no es tanto una persona que sustituya un equipo y tal, sino más bien una persona que es extremadamente eficaz desarrollando código. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes que programar un jueguecito. Yo me acuerdo que programé un ping-pong
y dije que lo había programado, pero lo que había hecho es que había copiado un listado que me aparecía en una revista y al terminar ese listado, ¿vale? Pues funcionaba el jueguecito, ¿vale? Pues imagínate que eres capaz de programar como si estuvieras copiando un listado a esa velocidad, ¿vale? Eso para mí es un desarrollador 10X. Te pongo un ejemplo, mira. Y como estamos hablando sobre herramientas de inteligencia artificial y cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden hacer que un desarrollador normal se convierta en un desarrollador 10X, que es el meollo de la cuestión, pues mira, en mi canal de YouTube, que para los que escuchéis esto en podcast, y esto va a podcast, es Antonio Párraga, ¿eh? Buscadme. Tengo un vídeo que recomiendo encarecidamente, en el cual explico el fundamento de las criptomonedas y de la blockchain, ¿vale? Y en el mismo vídeo, programo en 5 minutos de reloj. De hecho, en el propio vídeo tengo un cronómetro y pongo el cronómetro a 5 minutos y cuenta atrás, ¿vale? Programo en 5 minutos de reloj una criptomoneda completa con todos los conceptos básicos del paper original de Satoshi Nakamoto, el inventor del Bitcoin, ¿vale? Y lo hago gracias a que tengo a GitHub Copilot conectado. Entonces, ahí programo una criptomoneda que es capaz de ser P2P, que tiene consenso, que tiene prueba de trabajo con la criptografía del paper original de Satoshi Nakamoto en 5 minutos. Pienso que a lo mejor si no hubiera tenido estas herramientas, podéis ver el vídeo, o sea, si no hubiera tenido estas herramientas, a lo mejor me hubiera llevado, no sé, una hora hacer el mismo trabajo. Entonces, 5 minutos versus una hora es como haberlo hecho 10 veces más rápido, más o menos, ¿eh? Pues para mí ese es el concepto. Eso es lo que, por ejemplo, hace que un programador cualquiera que se veía limitaciones a los retos que se marcaba, ahora ya no las vea, porque se vea capaz de desarrollar lo que le dé la santa gana. Por ejemplo, que una persona diga, oye, a mí me gustaría desarrollar cosas que a lo mejor antes se necesitaba literalmente un equipo de desarrollo, como por ejemplo, mira, te pongo otro ejemplo, es que yo soy muy, eh, soy muy fan de las herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo y las uso prácticamente desde antes que salieran porque me dieron incluso, ¿sabes? O sea, las llevo usando desde el día -30 o -40 que salieran, ¿vale? Y entonces, mira, uno de los desarrollos que sin estas herramientas habría sido imposible que hubiera realizado es todo un exchange de criptomonedas y tokens. Yo tengo una empresa que se llama Ahora Cripto, para los que escuchéis el podcast, es Ahora Cripto con Y, por si lo queréis ojear. Pues este exchange lo he programado entero con herramientas de inteligencia artificial. No he tenido hasta hace poco la ayuda de otros desarrolladores para programarlo. Y creo que si no hubiera tenido herramientas de inteligencia artificial, y lo digo sinceramente, me da igual, hubiera tardado a lo mejor 3 veces más, o 2 veces más como mínimo. Porque cuando he tenido el más mínimo problema, o sea, estoy hablando de un exchange, además, un exchange con licencia del Banco de España, o sea, regulado, o sea, de los pocos BATs que hay aquí en España, que tiene conexión con muchísimas blockchains que operan Web3, o sea, que hace que cuando tú compras criptomonedas te las envía a tu wallet, que también esto se ha incorporado hace poco, puedes comprar tokens y nosotros automatizamos todo el proceso, todo lo ha programado prácticamente GitHub Copilot, ¿vale? Yo simplemente le he ido diciendo qué es lo que quería. Ya llegó un punto en el cual programaba él por mí, casi la parte gorda. Digamos que los últimos desarrollos era prácticamente que yo le dijera qué quería. Por eso hablaba antes de esa intuición que hace que tú le puedas decir qué quieres porque sospechas que es posible. Es importante que tú sospeches que es posible, pero se lo dices a estas herramientas y te lo hacen. Entonces, ese desarrollador que tú hablas, 10X, que se habla de leyenda de programador o un tío súper capacitado para programar, súper efectivo, creo que ahora mismo con estas herramientas cualquiera puede hacer ese trabajo, cualquiera puede planificar el reto que quiera, porque en definitiva ya no va a hacer el trabajo
de programar y se va a encontrar con limitaciones de tiempo, limitaciones de conocimiento, limitaciones de recursos, de todo, ¿no? Sino que realmente van a ser estas herramientas las que lo hagan posible de principio a fin. ¿Qué opináis? José Luis, yo quería, Te engancho con esto una cosita, porque sí, con esto. rápido, o sea, realmente el concepto este de 10X es como palabra de verdad que es relativamente nuevo, ¿no? Porque es como de los últimos 10 años, pero yo tengo el recuerdo de un informe de los años 90 que era estudio sobre la productividad en desarrollo y hablaba de unas diferencias de 1 a 40. 1 a 40 es una locura. Es que lo que uno hace en 1 hora, otro necesita toda la semana para hacerlo, ¿no? Incluso en desarrollo yo defiendo que la diferencia de productividad puede ser infinita, porque algo que alguien resuelve, otro puede no resolverlo. Entonces, partes de lo que sea al infinito, ¿no? Entonces, al final, lo que pasa es que hay una combinación entre conocimiento, de tema de saber, de diseño, de cosas del lenguaje, de las librerías, con saber resolver cosas y luego con el manejo de las herramientas que hay en ese momento. Y esto empieza por una herramienta de las que hay en este momento, lo que pasa es que empieza a cubrir parte de lo que tiene que ver con conocimiento también. Y esta es la novedad de las herramientas de inteligencia artificial que se están metiendo en la parte de conocimiento. Que sigue haciendo falta alguien que las sepa utilizar, que sepa cómo aplicarlas para poder realmente ir más rápido con una dirección y estoy viendo por ahí, y que temas de mantenibilidad, arquitectura, escalabilidad, todo eso siga teniendo sentido, porque es verdad que hay un riesgo de que te alejes de eso, pero hay una parte de manejar herramientas, ¿no? Y yo creo que es Mm. bastante relevante. Sí, Antonio ha hecho un poco hincapié en la efectividad, ¿no? En producir código efectivo muy rápido. Sí, a ver, Pero aquí hay una cosa, sí, está la perdón. calidad, el cómo, si, la robustez de ese código, el Claro. despliegue, que resuelva bien el problema. Es decir, hay muchas cosas alrededor de lo que es el software. Antonio. Sí, mira, también quería decir con respecto a ese estudio que comentabas antes, ¿no? De la efectividad era 1,40, ¿no? A ver, aquí es importantísimo distinguir si esa efectividad tiene que ser al principio de un desarrollo, a mitad o durante el propio mantenimiento de ese software, porque sí que es cierto que mientras que a lo mejor hacer 40 veces más rápido un código que un otro desarrollador puede ser posible simplemente si coges y haces el código para que funcione y no piensas en una longevidad de ese mantenimiento, etcétera, etcétera. Si nos vamos al otro lado, al lado de imagínate que dos equipos empiezan un proyecto a la vez, el mismo proyecto, ¿vale? Uno lo hace ya pensando en el futuro y con unos, digamos, buenas prácticas, ¿no? Del desarrollo y el otro lo hace a prisa y corriendo a modo Indiana Jones y que funcione este feature para hoy mejor que para mañana y tal. Lo que suele suceder es que, y esto lo habremos vivido todos seguro varias veces, que al cabo de 1, 2, 3 años, este código es prácticamente 40 veces, por decir algo, 40, 50, 100 veces mejor, más mantenible que este otro, que hay que invertir en más desarrolladores y más tiempo para hacer menos features, ¿no? Y esto es una realidad. Entonces, también quiero hacer hincapié en esa parte y en el sentido de que desarrollar mucho más efectivo no es desarrollar más rápido, sino es también procurar estas buenas prácticas, pensar en la arquitectura, pensar en lo que me va a venir luego, o sea, tener esa proyección a futuro. Y eso es muy importante y ahí creo que las herramientas de inteligencia artificial no están. Ellas te resuelven lo que sería el desarrollo inicial o te resuelven un problema concreto, pero a día de hoy no te ayudan a orquestar, arquitectar, a proyectar ese futuro, ¿no? O sea, yo no lo he visto, vamos, a lo mejor existe algo, pero yo no lo he visto, ¿eh? Sí. Pachi, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que está más cerca el desarrollador 10X con estas herramientas de IA o sigue siendo una Eh, ley? no, yo creo que ayudan. Es decir, esto es como todo. Son herramientas, ¿no? Las herramientas lo que son, pues son utilidades, ¿no? Que nosotros podemos aprovechar para
ser mejores, ¿no? Para intentar llegar a ese concepto, ¿no? Del desarrollador 10X, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo también vamos a decir, la visión que tengo del desarrollador es no solo como individuo, ¿no? Que tiene esa capacidad, ¿no? Vamos a decir, de hacerlo todo pues, con una mayor productividad, etcétera, etcétera, sino también hace mejor al resto, ¿no? Es decir, en el equipo en el que está integrado, debido a esa capacidad que tiene, ¿no? Vamos a decir, poder ver cosas, ¿no? Que van a pasar, como decía Antonio, ¿no? Poder adelantarse un poco, ¿no? No solo el presente, sino el futuro de ese desarrollo, ¿no? Pues también hace a los que están a su alrededor, los hace mejores, ¿no? Les facilita el trabajo y también a otras áreas de negocio, ¿no? De la propia compañía, ¿no? Porque que se pueden beneficiar, ¿no? Porque también tiene esa visión 360 de lo que está a su alrededor, es decir, por decirlo de alguna manera, su cometido no es solo escribir código, ¿no? Sino que es también, pues, vamos a decir, que el resto de la compañía, ¿no? Dentro de, lógicamente, el ámbito que pueden manejar, ¿no? Pues también se beneficie. Yo también otra cosa que os quería comentar es que esto lo he visto, es decir, estamos hablando en el ámbito de la programación, ¿no? Pero yo, por ejemplo, también he visto un caso similar, vamos a decir, fuera del mundo de la programación, en esos otros mundos, ¿no? En los que yo he trabajado, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, si haces, y ya me remito al ámbito de la ingeniería civil, ¿no? Si estás haciendo un proyecto, ¿no? Puedes hacer un proyecto chapuza que luego cuando llegue la obra, pues aquello hay que reformarlo 50 veces y va a costar el doble, ¿no? O puedes hacer ese proyecto perfecto de forma eficiente que sabes que al final va a redundar, ¿no? Pues en una ejecución perfecta, ahorro de costes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es lo mismo, ¿no? Pero en el código, es decir, desde mi punto de vista tiene que tener también ese, Sí. ese, ese enfoque, ¿no? Y creo que las herramientas, lógicamente, ayudan, aunque las herramientas no son suficientes, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? Sí, muy interesante esto que dices, ¿no? El desarrollador 10X no es una persona que sustituye a 10 programadores, sino que a lo mejor también puede hacer el trabajo del product manager, del ingeniero que despliega la solución en el cloud, es decir, que tiene como esta visión panorámica 360 Ujú. de todas las partes del software, ¿no? Y todos los impactos de este software en su ciclo de vida, ¿no? Muy, muy Eso interesante. es. Ujú. Hay una frase de Sam Altman que la verdad es que causó mucho, mucho impacto. Yo creo que la dijo el año pasado. Yo se la oí decir cuando vino a Madrid, que tuve la suerte de estar ahí pues en el encuentro que tuvo con desarrolladores. Y es una frase que dijo, vamos a ver, gracias a la inteligencia artificial, una empresa unicornio. Sabéis que una empresa unicornio es aquella que tiene $1 billón de facturación creada por una única persona, ¿no? Y bueno, antes de preguntaros qué opináis de esta frase y si la veis viable o no, quería comentaros que desde el Instituto de Inteligencia Artificial estamos muy pendientes de todos estos cambios de paradigma, ¿no? En el mundo del desarrollo del software y hemos creado un curso específico para aquellos desarrolladores que quieren conocer pues, todos los impactos que va a tener la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, os quiero presentar rápidamente el curso, que es este de Desarrollador 10X, y además aquí tenemos a José Luis y Pachi, son digamos, los que han creado este curso. Entonces, quería preguntarle primero a Pachi, ¿en quién hemos pensado cuando hemos diseñado los contenidos de este curso? ¿En qué perfil hemos pensado? Bueno, pues mira, este curso es para, bueno, aquellas personas, ¿no? Que a día de hoy, bien desde el punto de vista profesional, ¿no? Que se dediquen al desarrollo del software 1.0, ¿no? O aquellas personas que habiéndose formado en la programación, ¿no? Pues también quieren avanzar en su carrera, ¿no? Y sus conocimientos para abrazar la inteligencia artificial. O sea, no tiene por qué ser solo profesionales, ¿no? Pueden ser personas que están ahora mismo dentro, tienen nociones de programación y quieren ir más allá, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿no? Dentro de este curso es que
pues bueno, ya vengamos con un poquito de background de programación, ¿no? Y si puede ser posible, ¿no? Pues con unas nociones básicas también de lenguaje Python, aunque no es un limitante si sabes programar, ¿no? En otro tipo de lenguajes, porque precisamente pues en la primera semana pues ya tendremos este tipo vamos a decir, de introducción, ¿no? A Python, ¿no? Pero la idea del curso es poder dar a estos dos perfiles, ¿no? Perfil, vamos a decir, de programador profesional o programador, vamos a decir, amateur, ¿no? Que en un plazo reducido, ¿no? De 8 semanas puedan tener, ¿no? Los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para poder subirse a este tren, ¿no? Del software 2.0, ¿no? Que es un tren que está en marcha y al que es posible subirse, ¿vale? Entonces, la idea es al final, ¿no? Pues tener conocimientos de deep learning, ¿no? De programación de redes neuronales, de IA generativa, de imágenes y de texto, y también, lógicamente, de este tema que estamos hablando hoy, ¿no? Que es la programación 10X, ¿no? Y una vez ya subidos al tren, ¿no? De estas, ¿no? Una vez terminadas las 8 semanas y ya subidos al tren, pues que estas personas, ¿no? Puedan seguir su propio recorrido, ¿no? En este, bueno, pues en el apasionante mundo, ¿no? Que tenemos ahora mismo, ¿no? De la IA, ¿no? IA, vamos a decir, clásicas y digamos, ¿no? O Deep Learning, ¿no? Deep Learning también y la programación 10X, Ujú. ¿vale? José Y la Luis, IA generativa también. aquí veo en los contenidos, ¿no? Que aprenderás Exponential Programming, ¿no? ¿Puedes explicar eso qué es? ¿Qué es eso de Exponential Programming? Bueno, estamos llamando exponential programming, por ponerle un nombre, justo al uso de inteligencia artificial para la actividad de desarrollo, ¿no? Entonces, al final, como estaba diciendo Pachi, hay una parte de cómo funciona la inteligencia artificial, que es entender cómo funciona Machine Learning, cómo funciona Deep Learning. Hay otra parte que es cómo la puedo usar, que es, oye, que tiene que ver con el prompting, con la parte de agentes autónomos, que es estos nuevos modelos de lenguaje que hay ahora, cómo los puedo utilizar como una librería universal para todo lo que tenga que ver con lenguaje y lenguaje de programación. Y luego hay una parte que subyace a todo, que es, vale, pero ¿cómo hago todo esto utilizando también estas herramientas de inteligencia artificial justo en la actividad que estoy haciendo yo, que es programar? Y entonces, a esto último es a lo que llamamos exponential programming. Muy bien. Fenomenal. Pues nada, para todos los asistentes a este webinar, que sepáis que tenéis un código de descuento que aparece aquí en mi pantalla, webinar 10X. Con este código tendréis un 10% de descuento si os matriculáis en este curso de desarrollador 10X que hemos creado, como he dicho, como hemos dicho, para estos perfiles de desarrolladores que quieren introducirse en la inteligencia artificial y quieren dar esos primeros pasos lo más rápido posible para estar ya, digamos, encauzados y no perder tanto tiempo, ¿no? Muy bien, pues vamos a continuar con lo que hablábamos bueno, de esta frase de Sam Altman, ¿no? Que dijo que gracias a la inteligencia artificial iba a aparecer pues un desarrollador o una empresa unicornio con $1 billón de facturación creada por una única persona. Lo veis realista? Vamos a empezar con Antonio, por ejemplo. ¿Lo ves realista esta frase? Eh, Estás en mute. Desde el punto de vista, perdón, sí, desde el punto de vista de crear una empresa, lo veo realista. O sea, desde el punto de vista de crear una plataforma, o sea, de tener una idea y ejecutarla y llevarla a cabo, sí que lo veo súper realista, porque estamos en el año 2 de estas herramientas. Es decir, para que nos hagamos una idea, esto es como cuando sacamos el primer compilador Fortran, ¿vale? Antes se hacía todo en ensamblador y eso fue la panacea, ¿vale? Pues estamos en ese año, estamos en Fortran, ¿vale? Todavía no ha hecho la primera comunión el creador de Python, ¿vale? Estamos en ese punto, ¿vale? Entonces, sí, claro que lo veo realista desde el punto de vista de crear la empresa, ¿vale? Y hacer lo que te dé la santa gana, ¿vale? Y encontrar un hueco de mercado que te puedas posicionar
y decirle a las herramientas, oye, ayúdame a hacer este producto como si fuera un equipo de 100 desarrolladores experimentados, por supuesto que sí. Desde el punto de vista, y además creo que San Altman lo define muy bien, no, dice crear, ¿verdad? Crear una empresa. Desde el punto de vista de que se convierte en un unicornio, hace falta mucho más que tener la plataforma, el producto, lo que tú quieras. Hace falta interacciones, hace falta business to business, hace falta fuerza comercial, hace falta un montón de cosas que requiere trato humano. O sea, la empresa no creo que se convierta en un unicornio muy raro. No se me ocurre un caso de uso. No conozco ninguna empresa que no haya necesitado mucho, pues mucho partnership con otras empresas, mucha, ¿no?, estrategia de, ¿no? O sea, que Ujú. falta gente que ocupe roles que no solo es la propia plataforma. Es decir, yo imagino que antes de Facebook existirían muchísimos proyectos anteriores que eran clavadísimos a Facebook y que no tuvieron una ejecución como Facebook. Programar Facebook es lo que a lo mejor estas herramientas te permitirán. Es decir, que tú llegues y digas, oye, no, mira, se me ha ocurrido hacer pues un Facebook y la herramienta te lo haga y te lo deploye y te lo deje listo, ¿eh? Pero con cero usuarios, eso sí, ¿vale? Entonces, lo que ha hecho que Facebook se convierta en Facebook, desde mi punto de vista, no ha sido lo talentoso que era Mark Zuckerberg programando a sus amiguetes, ha sido la brillantísima ejecución que han tenido desde que la concibieron hasta que triunfó. Entonces, desde ese punto de vista, eh, no creo que una sola persona lo pueda lograr. No lo creo, porque hace falta, como bien digo, otro tipo de actividades más allá de usar este tipo de herramientas. Pero si nos ceñimos a lo que tú me has preguntado de crear, sí, ahí sí, en el punto de creación, de hacer el prototipo, desde ese punto de vista, sí. Es decir, O sea, antes lo que ocurre, fíjate lo que te digo, y ya termino con esto, ¿vale? Antes, como el desarrollo era una parte, y lo sigue siendo a día de hoy, ¿eh? O sea, una parte tan importante del proyecto, lo que se hacía cuando una empresa quería a lo mejor realizar un proyecto es hacer un business plan en el que decía qué iba a construir y necesitaba el dinero tanto para la fuerza comercial de marketing como también para contratar a los desarrolladores, que ya suponía un buen trozo del pastel, ¿no? Ahora, sin embargo, con estas herramientas sí que podremos directamente tener ese prototipo, ese MVP o incluso el producto enteramente desarrollado y con todas las flores y todo, y luego ir a pedir dinero para financiar tu proyecto o para que inviertan en tu proyecto, lo que sea, y no simplemente un business plan que digas que vas a construir, sino ya la cosa construida, ¿eh? Ujú. O quizá la frase podría ser que una persona sola puede construir un unicornio, ¿vale? Manteniendo el 100% de la propiedad. Quizá va un poco por ahí, es decir, no necesitando inversión externa ni nada y No, pudiendo no. llevarla de principio a fin. Yo creo que Sam Mm. Altman se refiere exactamente a lo que se puede entender, que es que una persona monta un unicornio y consigue esa valoración de 1.000 millones él solo, no solo creando el código. Esto, a ver, claro, esto es un extremo, ¿eh? Y yo entiendo que él habla como tendencia, pero ¿qué es lo que se está viendo ahora? Digo, a nivel de tendencia. Por un lado, parece que hay una tendencia fuerte a empresas cada vez más pequeñas de mayores beneficios. Que parece que las empresas descomunales en cuanto a fuerza de trabajo, la tendencia es que deje de ocurrir, ¿no? Porque la tecnología de la que hablamos afecta a todas las profesiones, no solo afecta a la profesión de desarrollador, pero afecta a los abogados, afecta a los de marketing, afecta a los de atención al cliente. Entonces, el escenario que no es ahora, que es de tendencia, es cada vez menos gente, empresas más pequeñas, mayores beneficios, por ejemplo. Y aquí hay un punto que incluso, porque se habla también de una transición de lo que es software como servicio a lo que sería servicio como software. Es decir, que ya no doy el software como servicio, sino que directamente doy el servicio, por ejemplo, el servicio de abogado con un software detrás, ¿no? Que sería, hay una empresa que se llama Do Not Pay, inglesa, que lleva ya unos años y que la orientación es claramente esa. O, por ejemplo, y eso pone, por ejemplo, y esto es paradójico, ¿no? Porque gira a los SaaS, les pone una situación muy delicada, ¿no? Salía
el CEO de Klarna, bueno, que también que le gusta salir y tal, diciendo, nos hemos quitado Salesforce y no me acuerdo cuál era el Workday, me parece que era el otro servicio que tenían, el otro SaaS que tenían, porque ahora es tan fácil que nos hemos hecho el servicio de CRM que necesitamos nosotros solos. O sea, lo hemos hecho y ya está. No necesitamos toda esa funcionalidad. Entonces, pone una situación muy delicada a los SaaS y por otro lado aparece un nuevo modelo, que es este que digo, de Service as a Software, que es que yo te ofrezco el abogado. Y entonces, contratando ese servicio, dices, ya no tengo que contratar gente que haga el servicio legal, y entonces sí que la tendencia puede ser que vayamos a empresas más pequeñas y creo que de ahí viene la frase esta de Altman, ¿no? Ujú. Muy interesante también este punto de vista. Mm. Pachi, ¿qué opinas de la frase de Sam Altman? ¿Se puede crear una empresa, una persona sola puede crear una empresa de un billón de dólares de valoración? Bueno, yo creo que en una persona sola no. Yo la frase la veo un poco con la orientación de José Luis también, ¿no? Como una metáfora, ¿no? Lo veo como una metáfora de San Alma, ¿no? Donde lo que nos está diciendo, ¿no? En sus mensajes, ya sabes que San Alman codifica un poquito los mensajes, ¿no? Y en función de cómo le interesa también, ¿no? Y yo creo que lo que nos está diciendo es, bueno, ya empezamos a tener herramientas, ¿no? Suficientes, aprovechemos esas herramientas para empezar a montar, ¿no? Podéis empezar con estas herramientas a montar unicornios donde con un equipo pequeño, ¿no? De personas vais a poder construir ese unicornio, ¿no? O sea, que lanzaros hacia adelante y utilizad mis herramientas, ¿no? Para poder hacerlo. Yo tengo esa lectura, ¿no? Entonces, yo además es que soy muy pro o sea, que estoy muy a favor de los equipos, ¿no? Yo no creo tanto en las estrellas como en los equipos de personas que están bien cualificados, ¿no? Y que tienen buenas herramientas y saben manejar muy bien esas herramientas y son capaces de llevar adelante grandes retos, ¿no? Entonces, claro, si vamos a decir, yo tengo esa interpretación, es decir, si sustituimos la palabra persona, ¿no? Por equipo pequeño, bien preparado, estoy de acuerdo con la frase, ¿no? Pero una sola persona, claro, es que hay que hacer muchísimas tareas, como decía Antonio, que requieren, o sea, la atención al cliente, por ejemplo, si necesitas tener atención al cliente, una persona sola es que como empieces a tener muchos clientes, te ahogas, ¿no? Completamente en el teléfono, ¿no? En la atención, por mucho que tengas determinados, o sea, siempre hay determinadas consultas que un agente igual es complicado, ¿no? Resolver, un agente telefónico, supongamos, ¿no? Sí, yo creo que WhatsApp sería un poco la empresa con menos empleados y mayor valoración que ha Sí, habido en la historia. No sé sí. si hay alguna con mejor ratio de valoración empleados. Pero bueno, esa empresa, si dividimos, sí que daría a un billón por empleado. Pero bueno, no es una persona sola creando una empresa de un billón de valoración. Bueno, pues Claro. muchísimas gracias a todos por haber asistido. No sé si queréis añadir algo más, José Luis, Antonio. No. Mm. Nada más, ¿no? No, Muy bien, no. pues nada, despedimos a todos este webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia y nada, seguiremos conectados y seguiremos dándos información sobre todo lo que vaya avanzando en inteligencia artificial en este mundo del desarrollo del software. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Venga, hasta luego. Chao.